ajuste. Entonces, también comentamos eso con el presidente. No sé, Haciendo referencia al tema combustible, para el gobierno no debió o no debería haber ajustes en el tema combustible. Beneficio de cierta forma para acompañar como soporte económico a un sector que Bueno, tenía efectos sí, problemáticos. de hecho, un poco para, si analizamos el contexto, esta medida desde todo punto de vista fue temporal. Habíamos acordado con el sector privado una reducción en el diésel de 250 guaraníes. Esa reducción continúa, pero en una menor proporción, solo 125. Lo que el ministro de Hacienda explica es que las razones es que los precios internacionales se redujeron. Eso implica de que teníamos ya que volver a la normalidad o hacer una proporción de acuerdo a lo que nosotros creemos que es conveniente. Y en el caso de las naftas se eliminó totalmente esa reducción. Entonces, desde ese punto de vista, no entendemos la razón por la cual se tienen que ajustar esos precios, porque lo que están vendiendo ahora se despachó con un precio reducido. Por lo tanto, el stock que ellos tienen, según los cálculos que hicimos, aproximadamente tienen para tanto enero o febrero para poder hacer la venta sin necesidad de ajustar ningún precio. Y la cuestión del impuesto no es un fundamento como para poder aumentar, por lo menos en esta etapa, a nuestro criterio. Pero hay que recordar que la Constitución Nacional garantiza la libre concurrencia, la fijación de precios está dada por la oferta y la demanda, y bueno, ellos tienen libertad para poder hacerlo, pero sí es importante mencionar que desde el punto de vista objetivo no había razón para poder aumentar en este mes por lo menos. O sea, el Estado reconoce que no hay motivos para el incremento, de todas formas no va a participar, no va a mantener una reunión al menos con los representantes de los gremios. Eso está a cargo del Ministerio de Industria y Comercio. El Viceministerio de Comercio está a cargo justamente, ellos tienen una dirección de combustible donde tienen que eventualmente evaluar y dialogar. Nosotros desde el área económica, tanto el director de aduanas como la subsecretaría de tributación, analizamos desde que ya era el momento de ajustar nuevamente los precios. No es que subieron los impuestos, eso hay que recordar. Se volvieron a los valores anteriores. ¿Por qué? Porque los precios internacionales bajaron. ¿Qué implicaría esto con respecto a ello, viceministro, cuando hablamos de derecho al consumidor, también al sector, de precautelar eso? Ya que siempre hablamos del libre mercado, pero ¿dónde está el derecho del consumidor también? Y por eso digo, creo que esto se debería analizar desde el punto de vista del consumidor. El Ministerio de Industria y Comercio está a cargo justamente de ese aspecto y se debería ver justamente inclusive con la Secretaría de Competencia, a ver si, bueno, está ajustado a lo que establece la ley. Pero eso ya no es un ámbito ni de tributación, ni del Ministerio de Hacienda, ni de la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Podría configurarse en un hecho de abuso? No puedo, no es mi competencia, así es que no quiero opinar al respecto. Un detalle adicional también, hay que reconocer que los Julio Fernández, titular de Aduanas, son marginales. Estamos hablando de que, por ejemplo, hasta hace poco estaban el diésel tipo 3, que es el que más se comercializa a nivel local, estaba en 430 guaraníes por litro. Hace 20 años atrás se pagaba 680 casi. Ahora sube en 125 y es 5 o 6% del total de los costos. De modo que, pero sin embargo para el fisco es sumamente importante porque todo lo que no se recauda finalmente no va al fisco para financiar salarios docentes, personal de blanco, etcétera. Entonces, lo que no se puede recaudar ahora, obviamente impacta en algún sentido. Entonces, como el combustible tiene una participación importante en cualquier país latinoamericano que importa principalmente, que no produce hidrocarburos, es muy relevante, pero dentro de la estructura de costos es marginal en este momento, no como antes, ahora es, digamos, 5 a 6%. Y respecto a las naftas que tienen 20% de alcohol, el alcohol paga 0% de impuestos. De modo que hay que también, digamos, ponernos bien, entender bien que en la estructura de costos hoy los impuestos no son relevantes para establecer precios. Director, recaudación 2022 y proyecciones para el 2023. 2022 fue un año excelente, ya por encima incluso del año 2021. Eso, digamos, aproximadamente llegamos a cerca de $200 millones de superávit respecto a un año muy bueno que fue
el 2021. Aún considerando que estos impuestos han bajado, aún considerando que, por ejemplo, el régimen de turismo está en 0,5% nada más en este momento, a pesar de una reducción en muchos impuestos y aranceles vinculados con el comercio exterior, hemos cerrado un año realmente muy bueno, con un récord en recaudación a nivel anual, con un récord a nivel también de diciembre, y también justamente tuvimos un récord diario que mucho tiene que ver con este tema de combustible. El 29 de diciembre hasta las 12 de la noche seguían despachando combustible para evitar justamente el pago del impuesto. Eso permitió también tener un récord histórico de cerca de 134.000 millones de guaraníes en un solo día, pero principalmente por efecto combustible también.